están? Muy buenas noches. Segundos sobre las 7 en punto de la tarde y al que ven en pantalla uno de los hombres del día, el personaje que va a marcar la política internacional, al menos y según está previsto, según encuestas, a lo largo de los próximos 4 años. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya tiene lo que quería, la nominación de su partido para volver a ser entronado en ese despacho oval de la Casa Blanca tan codiciado y que, si todo va como se espera, incluso antes de la Convención Nacional Republicana de julio ya tenemos los resultados, se va a batir de tú a tú con el actual inquilino, con Joe Biden. Donald Trump ha celebrado en estas últimas horas su victoria en 2 primarias más. Es verdad que no tenía contendientes al otro lado. Nikki Haley se retiró de la carrera presidencial tras el supermartes y ahora él solo se queda al frente de un partido que de momento está dividido y con un ala moderada que incluso se puede plantear llegar a emitir su voto para el apoyo demócrata antes que a los republicanos. Un mensaje a Biden es el que ha lanzado Donald Trump tras ser nominado por su partido. Lo ha hecho a través de las redes sociales y en un vídeo difundido después de declarar su victoria en los colegios electorales del estado de Washington. Básicamente ha sido claro y nítido, ha dejado sobre la mesa cuál va a ser su perfil político de cara a los próximos meses y dice: ha sido el día de la gran victoria, tenemos el peor presidente de la historia de nuestro país y debe ser derrotado. Es así como se ve el actual nominado republicano. Donald Trump se ve como el que puede derrotar, el único que puede derrotar a Joe Biden. Razón puede que no le falte, de momento dentro de su partido lo han entronado para que así sea y veremos cuáles son los resultados en las elecciones de noviembre. Veremos si él finalmente es quien está ante las escalinatas del Capitolio en enero del 25 para ser nombrado aproximadamente el día 20 el nuevo presidente de los Estados Unidos de América. En un mensaje que ha criticado a Biden, pero que también ha lanzado de apoyo a sus seguidores, Trump ha enfatizado la trascendencia de los comicios en noviembre. Dice: el voto va a ser el más importante que los estadounidenses hayan emitido en su historia. Con su triunfo en las primarias del estado de Washington, también es verdad que Trump ha superado el umbral de los más de 1.200 delegados necesarios para asegurarse la nominación presidencial republicana en esa convención que tendrá lugar, ya les digo, este mismo verano, entre el día 18 y el 20, si no me equivoco con las fechas, las digo de memoria, del mes de julio. La confirmación formal, eso sí, se va a llevar a cabo durante esa convención en Milwaukee, en el estado de Wisconsin, que ahora, confirmando las fechas, será del 15 al 18 del mes de julio. Las primarias, que son indirectas, ya han entrenado al republicano, se prevé que por la parte demócrata Joe Biden sea el gran candidato, el favorito del partido para tratar de revalidar o al menos mantenerse en el poder. El caso es que en Estados Unidos nos quedamos porque de las últimas horas también es esa noticia, esa reunión que han tenido los máximos dirigentes de Polonia con los estadounidenses, con la administración de Joe Biden. Andrzej Duda, el presidente del país, ha alertado en Washington de los peligros que puede suponer Rusia para el este de Europa, para un país limítrofe con Ucrania como es Polonia, si de momento pudiera terminar por ganar la guerra o al menos hacerse con algo del territorio de la actual Ucrania. Andrzej Duda está en Estados Unidos, pero a lo largo de las próximas horas, de hecho, este próximo viernes se va a reunir aquí en Europa con los máximos mandatarios del viejo continente, con el presidente francés Emmanuel Macron y con el canciller alemán Olaf Scholz. Van a discutir la ayuda a Ucrania, porque recuerden, París quiere enviar soldados, sin embargo Berlín no acepta esa idea y Varsovia está que sí que no en esa posición limítrofe y de futurible amenaza, siendo país OTAN, que pueda suponer la cercanía al Kremlin de Vladimir Putin. Después de hablar con el presidente Biden, ha confirmado la presidencia polaca que Andrzej Duda, que Donald Tusk, el primer ministro del país, van a viajar aquí a Europa, se van a reunir en Berlín con los máximos mandatarios, como les digo, del viejo continente. Veremos qué sale de esa reunión, veremos las palabras que se producen después, porque recuerden que Donald Tusk ha alertado a lo largo de estas últimas semanas en la importancia que tiene para la economía europea seguir apoyando
a Ucrania, dice, o lo ha dejado caer por la amenaza que puede suponer una guerra directa con las Fuerzas Armadas de Rusia, con las Fuerzas Armadas de Vladimir Putin. Pero el caso es que de este día, de este miércoles, se filtran las noticias que afectan a Europa y que vienen sobre todo por la guerra de Ucrania, porque en el mes de febrero fue cuando en esa gran cumbre de jefes de Estado y de Gobierno se dio luz verde al paquete de financiación. Recuerden, 50.000 millones de euros a Ucrania en un plan plurianual a cargo de los presupuestos. Uno que ha obligado a tener que dar dinero, a tener que incrementar las partidas presupuestarias de los diferentes Estados miembros. Al parecer Europa tenía contemplada esa partida de 50.000 millones, pero ahora ve que no es suficiente, ve que con esos millones todavía Ucrania va a poder o podría perder la guerra con Rusia, y ahora se preparan nuevas inyecciones de capital. En este caso serían hasta 5.000 millones de euros para suministros militares, después de lograr un compromiso muy reñido en este caso que permite que el dinero se gaste en armas no europeas, algo que no se defienden desde grandes capitales como París, porque Francia lo que dice es: si nos gastamos nuestro dinero en defensa, por lo menos que apoyen a nuestras empresas. En el caso de Francia estamos hablando de Thales, en el caso de Italia podría ser el ejemplo de Leonardo, o en Alemania Rheinmetall. Pero ¿qué pasa? Que las opciones no son suficientes, las empresas europeas no tienen la capacidad de producir a lo que desea la demanda ucraniana es de tener miles de municiones a diario para tratar de batir a los rusos, y de fondo, en ese contexto, el gran plan europeo de paz, financiado por los Estados miembros fuera del presupuesto, y que ahora contempla una ayuda adicional para Ucrania de hasta 5.000 millones de euros, que incentiva básicamente los envíos de armamento y de municiones, reembolsando parcialmente a las capitales lo que proporcionan a Kiev. Es decir, las capitales, los países, dan a Europa un dinero para que compre, y para que ese dinero llegue, para estimular a los países a que apoyen estos paquetes de financiación, lo que hace Bruselas es reembolsar parte del montante perdido. ¿A cargo de qué? A cargo de la deuda mancomunada que emite la Comisión Europea. Francia, con el apoyo de Grecia y de Chipre, ha estado presionando para que el fondo reembolse únicamente, como les digo, los envíos de armas fabricadas en Europa, pero ahora parece que la idea poco a poco se desvanece, y mientras tanto a Ucrania se le ofrece una financiación conjunta de más de 5.000 millones de euros. El debate, que se ha prolongado durante meses, finalmente queda así, se da por parte de Francia el brazo a torcer, y parece que el resto de países siguen insistiendo en que hay que apoyar a Ucrania, sea como sea. Esas palabras que se han remitido a lo largo de los últimos meses por las diferentes autoridades comunitarias. El caso es que sobre la mesa está ese debate, el de seguir enviando dinero a Ucrania, porque muchos dicen termina por ser a fondo perdido. Por lo menos si se invierte en armamento europeo, algo recogemos los del viejo continente. Pues bien, atención a esto, porque es una historia de lo más curiosa y que también puede suponer un cambio en sobre todo cómo se ve a Ucrania desde Europa, porque si bien nosotros le apoyamos, de hecho somos el único gran bloque internacional que ha seguido enviando ayuda de manera indefinida desde el inicio de la guerra, a pesar de nuestras desavenencias. No sucede así con Estados Unidos. Recuerden los 60.000 millones que quiere Biden llevar a Zelensky, pero que están bloqueados por el Congreso de su país, por la oposición de los republicanos. Pues bien, a pesar de que Europa es el único gran bloque que de momento sigue apoyando a Ucrania, Ucrania lo que hace es chantajearnos y tratar de llevarse parte del capital y de las inversiones que podrían quedarse en el viejo continente. Esto, que puede sonar un titular o apenas una oración capciosa sobre lo que comprende la realidad, lo van a entender en estos próximos minutos. Y es que Volodymyr Zelensky, después de cortar la red eléctrica de Ucrania, de Rusia y Bielorrusia el 24 de febrero, es decir, cuando empezó la guerra, trató de mover los hilos para que su país siguiera teniendo financiación y siguiera teniendo en la red eléctrica a prueba de resistencia durante varios días. El problema, que ahora lo que quiere Ucrania en este contexto de prolongación del conflicto bélico es sacar beneficio de su energía, sacar beneficio de que ellos tienen energía barata que pueden vendernos aquí en Europa. El jefe de la red eléctrica del país ha hablado de un desacoplamiento de todo su sistema energético para reformar un sistema construido por los soviéticos a base de una lluvia de bombas. Pues bien, este es el contexto, y sobre la mesa lo que quiere Ucrania básicamente, y traducido,
con toda la parafernalia que puedan imaginarse, es coger el dinero de los inversores extranjeros y antes de que lo inviertan en la transición energética en el viejo continente, en la transición energética en Europa, que se invierta en Europa, que se invierta en Ucrania, perdón, en la reconstrucción y en la transición eléctrica que pueda tener la red de aquel país. Y es que los que financian, los grandes fondos de inversión, están interesados en mover el dinero, en llevarlo, también por política de ESG, a ayudar a un país devastado por un conflicto bélico. Los activos podrían terminar en la línea de fuego, es algo que preocupa a estos grandes fondos, pero ahora Ucrania está moviendo ficha para que no haya miedo inversor a llevarse el dinero a esta parte del mundo, pero mientras tanto Europa vea cómo poco a poco el interés por nuestra región decrece, básicamente por una excesiva burocracia. Aquí hay mucho papeleo que hacer, aquí hay muchos problemas que subsanar desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista normativo, y lo que dice Ucrania es: yo te ofrezco un territorio similar al de Europa, yo te ofrezco unas inversiones que pueden estar acorde con los intereses que tienes tú, pero te lo hago a bajo coste por un lado y con menos normativa, con lo cual la burocracia europea no solo es un problema para el sector primario, estos agricultores que se han quejado de manera insistente sobre el tema, sino también para la pérdida de inversiones que irían a un país al que estamos ayudando, un país que ahora parece que medio chantajea, vamos a decir, a Europa con llevarse las inversiones de los grandes fondos de inversión. Es una de las grandes claves del día, es un asunto curioso que seguiremos de cerca aquí en Negocios Televisión, porque tiene una amiga interesante, una historia que seguir de cara a cómo se está reaccionando en estos momentos en los que ya se empieza a hablar de la reconstrucción de Ucrania, un país que se mantiene ahora mismo en guerra con una contraofensiva que apenas se moviliza y con incursiones como las que vimos en este caso durante los últimos años, incursiones que sobre la mesa también han dejado apenas movimientos en el frente que sigue manteniendo las Fuerzas Armadas de Vladimir Putin, las Fuerzas Armadas rusas. Y como saben, en este resumen del día normalmente hacemos una panorámica de lo que ha sucedido durante la jornada. El foco está puesto en Ucrania por estas noticias que les he ido contando, pero también en la situación que hay en Gaza y sobre todo en los países limítrofes con la franja, que asediados o no de manera indirecta por Israel todavía ven condicionada su economía, por ejemplo, a los ataques de los hutíes en el Mar Rojo, porque condicionan parte del comercio que pasaba por el canal de Suez, y en este caso estamos hablando de Egipto. Bien, para este país norteafricano, la Unión Europea ya está preparando un nuevo paquete de financiación. Lo filtra hoy Financial Times. Sería un paquete de ayuda de 7.400 millones destinado básicamente a apuntalar su economía en medio de que esos temores en Gaza, esos temores a que los conflictos, en Gaza o en la parte sur del país, en Sudán, puedan exacerbar los problemas financieros de la nación, aumentando la presión migratoria sobre Europa. Básicamente lo que hace Europa es enviar dinero a Egipto para que ellos mismos no provoquen grandes oleadas migratorias como sucedió, estamos recordando, en aquella crisis de 2015. El acuerdo propuesto es el último de una serie de pactos que desde Bruselas se están tratando de imponer con el resto de las naciones norteafricanas, destinados a evitar la inestabilidad económica de estos países para que no vengan aquí a Europa y no haya problemas migratorios aquí dentro de nuestras fronteras. Sigue otros acuerdos con Túnez, con Mauritania, que ya se han llevado a cabo durante las últimas décadas, a los que se les prometió dinero e incentivos a cambio de una mejor vigilancia en las fronteras, algo que han criticado de manera insistente desde las ONGs que se dedican a tratar de ayudar a quienes tratan de cruzar el Mediterráneo. El acuerdo concluye tras meses de negociaciones paralizadas también por esos ataques del pasado 7 de octubre de las milicias de Hamas a Israel y la guerra que de momento estamos viendo hoy que se mantiene sobre el territorio. Incluye, por ejemplo, este pacto, un acuerdo para, a través de estos 7.400 millones, incentivar el sistema energético y el sector energético de Egipto, asistencia para hacer frente a un número creciente de refugiados sudaneses, porque nosotros les decimos a ellos que no vengan, pero les damos dinero para que se queden los que vienen de otros países. Se promete ayudar a fortalecer la frontera de Egipto con Libia, desde donde cruza la gente del Mediterráneo hacia el viejo continente. Estamos hablando sobre todo de la costa italiana y la española, y que tiene una forma de subvenciones y de préstamos que se irán
otorgando hasta finales de 2027. Veremos en qué termina todo esto. Son nuevos acuerdos migratorios que Europa quiere poner sobre la mesa para tratar de paliar los efectos económicos que pueda tener una nueva presión migratoria, una nueva crisis como la de hace casi una década. Y el caso es que, mientras tanto, nosotros tenemos nuestros propios problemas. El Banco Central Europeo está centrado sobre todo en el real estate y comercial, en el sector inmobiliario comercial. Ya lo dijo en la comparecencia, en la rueda de prensa de la semana pasada, el vicepresidente del organismo, Luis de Guindos, que la situación era preocupante, que era el gran riesgo de una nueva crisis financiera al que se podría enfrentar Europa, y parece que poco a poco puede estar siendo así. El caso es que el BCE está preocupado por lo que pueda estar sucediendo y no ha terminado de examinar del todo los riesgos que supone este sector inmobiliario para el sistema financiero del país. Un inmobiliario comercial que está en caída libre, un inmobiliario comercial que condiciona muy mucho lo que pueda suceder de aquí a unos años. Porque ahora lo que se discute en el seno del organismo con sede en Frankfurt no es otra cosa que medidas para garantizar que los bancos más vulnerables, que son aquellos previsiblemente que tienen, o por una parte, mayor número de estos activos tóxicos en balance, o por la otra, en este caso están condicionados por el tamaño propio de la entidad, los más pequeños son los que más riesgo tienen. Pues bien, ahora lo que se discute es que estas entidades, que los balances de las entidades estén bien saneados, que las partes expuestas a estos activos vulnerables, el real estate inmobiliario, puedan manejar las consecuencias que puedan sobrevenirse de una crisis sobre el sector. Estamos hablando del caso de Signa, una red de empresas en Austria que comenzó a tambalearse y que se ha llevado también por delante a otros gigantes. En este caso estoy pensando en Alemania, y prestamistas como el Helaba o el Raiffeisen Bank, que están analizando posibles pérdidas en los préstamos de Signa. Ellos y la industria en general, que parecen estar bien posicionados, dicen, frente a los problemas con esta clase de activos. Dicen que están bien posicionados, veremos cómo termina todo este asunto. El caso es que los inversores siguen nerviosos, por eso también, en parte, en el mercado tampoco se recompensa muy mucho ahora mismo al sector financiero. A principios del año se vendieron acciones y bonos especializados de bancos especializados, más pequeños, como el Deutsche Pfandbriefbank, que han asumido grandes exposiciones al inmobiliario comercial. Desde entonces, el valor de la entidad alemana es verdad que se ha recuperado de las pérdidas, pero que todavía sigue en una tendencia claramente negativa. Signa ha hablado, y ojo a lo que ha dicho. Dice que la culpa de su desaparición la tiene el Banco Central Europeo y sus investigaciones que hicieron más difícil recaudar dinero en el mercado. El caso es que Signa lo que demuestra básicamente y a todas luces es ese complicado equilibrio que existe ahora mismo dentro del sistema financiero europeo, en una zona euro con 1,2 billones de euros en crédito en bienes inmuebles comerciales como garantía. Esto es el 8,3% de las carteras de préstamos combinados, algo que, según datos de la Autoridad Bancaria Europea, podría poner en problemas al conjunto del viejo continente. El caso es que Europa poco a poco desacelera, y también lo hacen otras regiones del mundo. No se crean tampoco que somos los únicos. Japón hoy es noticia, y es noticia porque el economista jefe de aquel país dice que poco a poco se están logrando avances para salir de la deflación, justo en el día después en el que se conoce que el BOJ, el Banco de Japón, podría estar dispuesto a arrancar con las subidas de tipos este mismo mes de marzo. Los datos demuestran, dice el economista jefe de la oficina del gabinete del gobierno de Fumio Kishida, que la economía japonesa está mejorando gradualmente después de, atención al dato, 25 años. Comentarios que se alinean en gran medida con las últimas opiniones por parte del regulador, del supervisor, que dice que la economía está camino de una inflación estable acompañada de un crecimiento salarial, algo que podría justificar un incremento de los tipos de interés. Más de la mitad del mercado, eso sí, esperan que el Banco Central aumente por primera vez las tasas desde 2007 en la reunión del mes de abril, aunque hay una todavía proporción ingente del conjunto del mercado que dice que el BOJ va a tomar medidas tras los sólidos indicadores económicos y los comentarios optimistas de aquí a unos días, a la semana que viene, que es cuando el BOJ tiene su decisión de política monetaria. Veremos qué sucede en Japón. Las claves de la guerra, las claves de la economía en Europa, se las hemos explicado en estos últimos minutos. Nosotros hacemos una breve pausa y a la vuelta, aquí en el cierre de Wall Street, José Carlos Díez. Por cierto, a partir de las 9 hoy adelantamos un poquito el consultorio. Gonzalo Cañete responde a todas sus consultas, que pueden ir dejándonos ya para poderlas irlas registrando en el chat de nuestro canal de YouTube de Negocios
Televisión. Como les digo, breve pausa y José Carlos en unos instantes.